Bueno, hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro webcast en Arc Innovation. La idea de hoy es discutir y poner unos proyectos sobre la mesa con el objetivo de mostrar su conceptualización. Hemos estado revisando distintos proyectos a nivel global, hemos intentado encontrar en Latinoamérica, pero ahorita les vamos a mostrar unos también por fuera de ella y estoy muy contento porque encontramos unos muy interesantes. Como les decíamos, desde el puro principio la idea de estos webcasts que ustedes se inspiren, de que puedan encontrar buenas ideas y sobre todo que puedan empezar a conectarse con una comunidad de nuevos desarrolladores inmobiliarios que tienen esa visión de crear proyectos distintos y no solo crear por crear, sino construir mejores ciudades. Entonces aquí estamos como siempre con Juan Manuel y con Duan, cofundadores de Arc Innovation. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo me les va? Bien, Santi, todo Bien, excelente. Santi, todo muy bien. ¿Cómo van Pero ¿por todos? qué, por qué ese suspiro, Juanma? ¿Qué pasa? ¿Qué te agobia? No, nada, aquí que no, pues quería suspirar. Ah, bueno. Un respiro de guerra. Bueno, muchachos, entonces si quieren empecemos con el proyecto que yo traigo, ya que el mío es de por fuera de Latinoamérica y creo que el de ustedes ya lo podemos ir enfocando en Latinoamérica. Entonces, el proyecto que yo De una. encontré, voy aquí a compartir pantalla para que las personas que están viendo puedan ver rápido. Es un proyecto, es un hotel, realmente no es un proyecto de vivienda, pero me pareció tan interesante, me pareció tan llamativo y sobre todo me pareció tan alineado con lo que nosotros queremos llegar a traer acá a Latinoamérica y empezar a popularizar, que lo tenía que compartir. Ese proyecto me lo compartió un amigo que es precisamente ingeniero ambiental. Entonces es un Sí, proyecto, es un hotel que está Sí, ubicado en Ámsterdam. Como todo lo bueno de materia de sí, ahí. sostenibilidad está en Holanda. Y es un proyecto que su concepto, bueno, es su concepto, digamos que si lo hablamos desde el concepto romantizado, es, pues como su nombre lo dice, es Hotel Jakarta, quiere como recrear una experiencia de la selva tropical en Ámsterdam, pues que es una ciudad allá en Holanda, donde el clima no es muy tropical, que digamos. Y creo que sí. pues si uno ve las fotos acá, sin duda se logra. Creo que todos hemos visto Yakarta, la capital de Indonesia. Yo dije Indonesia o Tailandia. Creo que dije Tailandia. Sí, creo que Tailandia. O no me pusieron atención. Bueno, No, Yakarta, la capital de Duván ya Indonesia. responde. Se Ok, me cruzaron ahí los cables, pero sí es la capital de Indonesia, pero igual digamos que eso todo es muy cerquita y el paisaje es muy similar. Y creo que todos hemos visto fotos de por allá, de lugares por allá, y uno como que sí le da esa vibra, ¿no? Ustedes cómo lo ven. completamente sí, parece jardín botánico de Bogotá. Sí, no, no parece un hotel. Sí, no, realmente uno ve este tipo de cosas y sí se siente como si hubieran metido un pedazo de selva en la ciudad. Y eso me parece que es el concepto principal de este hotel. Sin embargo, no solo por eso lo quería traer acá a colación y lo quería mostrar, sino porque este hotel también tiene y está construido sobre un fundamento de sostenibilidad. Entonces aquí ellos tienen un plano, no sé si esto es un plano en sentido estricto, pero pues tienen una gráfica más bien de todas las características y features que lo hacen ser un proyecto sostenible. Y aquí, pues, sin tener que entrar en demasiado detalle, nos podemos dar cuenta que es algo en lo que realmente se enfocaron. Y yo creo que esto es un punto que es muy importante hacerle énfasis porque hoy en día hay como esa idea de que si se quiere hacer un proyecto sostenible, se le puede meter un panel solar o se le puede meter un manejo de residuales y listo, ¿no? Pero en realidad el proyecto es común y corriente, es como los de siempre, es como los que han hecho Ujú. los anteriores desarrolladores. Y yo creo que el chip que hay que empezar a cambiar y que sin duda alguna se hizo en este proyecto es que el diseño se hace desde el principio pensado en la sostenibilidad. Todo está diseñado y todo está integrado de una manera
en que lo que yo hago tiene sentido sostenible y desde que la fase constructiva pues va a tener un impacto menor en el tema ambiental. Entonces esto tiene, obviamente tiene paneles solares, obviamente tiene manejo de aguas residuales, pero también tiene un manejo de ventilación natural, tiene un manejo de almacenamiento de energía para poder ayudar con el tema del aire acondicionado cuando está en invierno y cuando están en verano. Tienen también un manejo, un sistema de riego muy especial. Bueno, ahí no voy a entrar en demasiado detalle. Ahí pues el hotel se llama el Hotel Yakarta para los que lo quieran entrar a ver con más detalle, pero como para ir cerrando esta intervención y que ustedes puedan dar sus opiniones, yo creo que esto es algo que es muy especial y sobre todo ahorita entrando en el 2021 y ya yéndonos para el 2022, estamos sin duda en una década y un par de décadas de la sostenibilidad ambiental y cada vez más este tipo de proyectos, sea hoteles o sea proyecto de vivienda, van a estar cada vez más demandados. ¿Ustedes cómo lo ven? Sí, bueno, no sé si Duan iba a hablar, perdón. Sí, no, iba a decir que, pues, por ejemplo, ahorita que todos estos proyectos, digamos, en el campo de hotel que se vieron tan afectados por la pandemia, ¿no? Yo creo que la conceptualización parte no solo de decir voy a hacer un branding o voy a hacer algo diferente, sino como lo mencionaba Santi, comienza desde la raíz de un proyecto, ¿no? Desde desde la etapa de construcción, las etapas de anteproyecto, las etapas de planeación. Esto es lo que hace diferente y lo que en verdad es la conceptualización desde un punto de vista no como superficial, sino Sí, algo que en verdad está diseñado para un público en específico. sí, total. Sí, total, total. Yo iba a decir lo mismo. O sea, esto no es un secreto que en la industria en general del desarrollo inmobiliario, pues se ha visto que cada vez está más de moda, digámoslo así, el tema de la sostenibilidad. O sea, la gente en general, el mercado en general, ya está empezando como no sé si tener conciencia obligatoriamente, pero sí está empezando como a mirar y darle mayor valor a esos proyectos que más allá de lo que decía Santi, de la sostenibilidad funcional del proyecto, mucha gente y el mismo mercado se fija en la estética, ¿no? Obviamente, ya si el desarrollador puede acoplar, y más en la industria en la que estás hablando, ¿no? En la industria hotelera, si el desarrollador que hace el hotel tiene que, o sea, es o sea, es como el más preocupado o es la persona que más le interesa que el proyecto sea rentable y que sea funcional económicamente en todo pues, el proceso que está abierto. Además que un hotel siempre está 24 horas, ¿no? Sí, Me imagino que este no es la excepción. Claro. Entonces, no, o sea, eso es muy bueno. Y eso te iba a preguntar, o sea, de pronto, ¿qué datos tienes ahí en cuanto al mercado, de la razón detrás del proyecto de que lo crearon, ¿no? En un lugar como lo es Ámsterdam. pues yo creo que es proporcional a esa demanda que hay de nosotros como mundo de Occidente a irnos para el Oriente, a disfrutar este tipo de paisajes tropicales, especialmente pues allá en Europa, que es mucho más la frecuencia con la que se van a esos lugares y como traerlo un poquito más, acercarlo un poquito más. Y esto me acuerda una conversación que tuve con una amiga hace poco, pero también ingeniera ambiental, ella sí colombiana, y hablábamos de una cosa que pasa en Bogotá muchísimo para las personas que viven aquí en Bogotá. Y es que nosotros pues vivimos en el frenesí de la ciudad, en el movimiento absurdo que es Bogotá, en los carros, en los buses, en los edificios grandes, en la contaminación. Y creo que es común para la gran mayoría de que llega un punto en el cual queremos irnos de la ciudad
como desconectarnos de alguna manera, irnos al campo o a un bosque o a de alguna manera conectar con la naturaleza o a unas montañas. Incluso por eso mucha gente adentro de Bogotá intenta como hacer esos senderos o subir Monserrate. Y ella me decía, Santi, si eso ya es así, ¿por qué no los desarrolladores inmobiliarios empiezan a pensar en un proyecto que intente traer un poquito el campo a la ciudad? Entonces, yo veo este proyecto y cuando lo veo y es una cosa que es literalmente un bosque, más o menos, obviamente no a nivel proporcional, pero un bosque dentro de Sí. un edificio que da esa impresión de estar en el campo. Eso yo creo que es poderosísimo y eso yo creo que es un concepto que no se ha explorado, pero para nada en Bogotá. Y no sé, habría que entrar en detalle en temas de ingeniería ambiental y ingeniería civil, pero por lo que también hablaba con uno de mis amigos ingenieros ambientales, es que el clima de Bogotá y las condiciones climáticas de Bogotá, por lo que son constantes en el año, hacen que pueda ser un poquito más sencillo ese tema o ese punto de hacer ese tipo de innovaciones, a diferencia de Claro, lugares donde hay Sí, inviernos claro. o veranos extremos. claro, sí, no, y eso iba a decir, que a la final, como por ahí algo dijiste, el mercado es, pues, como es un hotel. Realmente nosotros como latinos, o sea, yo lo digo a nivel personal, no sé qué tanto iría a Europa, por ejemplo a Ámsterdam, a buscar este tipo de hoteles, pero el hotel quizás sí tiene un mercado y está viendo un mercado enorme, por ejemplo en los norteamericanos o en los mismos europeos o en los chinos de pronto que buscan este tipo de ambientes y no tienen que irse de pronto tan lejos o como a Latinoamérica, al Amazonas. Entonces yo creo que el mercado allá está interesantísimo y pues si ellos lo hicieron es porque el mercado local lo está demandando, que es lo interesante que pues vieron los desarrolladores. Entonces, no, Sí, chévere. Sí, total. total. Bueno, ¿qué traen ustedes, muchachos? No, Eh, ahí lo que yo quería decir, y pues ya como para meter un poco el proyecto que yo traje, de lo que menciona Juanma y es muy importante, es ese estudio de demanda, ¿no? Si quiere, Juanma me ayuda ahí compartiendo la pantalla. Y yo creo que este proyecto es como esa, no sé cómo decirlo, lo que en verdad es la conceptualización de un proyecto desde cada ámbito o cada detalle que conforman el proyecto. Entonces, este proyecto se llama Kio Costela, está ubicado en Latinoamérica, en México, en Monterrey específicamente. Eh, digamos, este proyecto comenzó como con un estudio de demanda en una zona donde eh, se vive un ambiente estudiantil, ¿sí? Se vive un ambiente de ciencias de la salud, de estudiantes, de jóvenes emprendedores, de ejecutivos, y se dieron cuenta que en la zona de donde está ubicado este proyecto no hay ningún proyecto específico conceptualizado para jóvenes. Es decir, ellos en su estudio de demanda se dieron cuenta que eh, se está desaprovechando un nicho o una comunidad muy grande de inversores que pueden hacer de un proyecto exitoso. Entonces, el simple hecho, ya solo pensarlo y hacerlo, ya era casi que un éxito total. Entonces, de ahí parte todo ese punto que menciona Juanma y es el estudiar muy bien el mercado, en aprovechar esas oportunidades, porque yo creo que estas son oportunidades que no se están aprovechando y que aún hay demasiado por explorar. Y entonces este proyecto se realizó específicamente para solteros jóvenes, estudiantes, ejecutivos y emprendedores, es decir, puras personas jóvenes. Lo interesante de este proyecto es que, como mencionaba, la conceptualización no está hecha solo como en el branding o en el marketing de lo que es el proyecto, sino ellos también conceptualizan en el modelo financiero para que esos jóvenes puedan invertir.
porque no puedo hacer un proyecto para jóvenes poniéndole que cada apartamento vale 1.000 millones de pesos, pues no tiene sentido, o 500 millones. Entonces lo que ellos, lo interesante es que innovaron haciendo como un proyecto low-cost, es decir, que si una persona invertía en este proyecto, compraba un apartamento y tenía dos, es decir, el apartamento tenía la versatilidad de convertirse en dos. Puedes vivir en uno y arrendar el otro. O si quiere un inversionista arrendar los dos apartamentos. Es decir, la versatilidad financiera para un joven pues es muy buena porque pues puedo vivir ahí y puedo poner a arrendar el otro. Además que es un proyecto ideal para plataformas como Airbnb, es decir que también parte todo ese punto de estar como a la vanguardia de la tecnología, ¿no? De las tendencias. Todos sabemos que Airbnb está creciendo mucho. Ahorita incluso Airbnb tiene un proyecto en construcción en Miami. Entonces, estar a la vanguardia y como que impulsar todo esto, toda esta tecnología, pues hace que el proyecto sí o sí genere su propia demanda y su propio éxito solo, porque se hacen las cosas bien desde el inicio. Y ya partiendo como desde esos puntos, ya pues lo otro es la conceptualización en cuanto a marketing, ¿no? Lo interesante de este proyecto es que la arquitectura está hecha no sé si ustedes lo conocen, yo no conozco mucho Star Wars, pero asemejan la arquitectura a la del con milenario de la nave de Star Wars. Entonces, el proyecto estaba en base a eso, a generar un entorno joven, a generar un entorno juvenil. Las amenidades también están diseñadas para jóvenes. La página web, las frases rectoras, el showroom. Entonces, ¿qué hace que todo este marketing, que la conceptualización de un proyecto esté enfocada a un nicho? Por ejemplo, es que en este proyecto invirtieron varios influencers. Entonces, se genera una demanda sola porque los propios influencers empiezan a promocionar el proyecto, a comercializarlo. Entonces, la gente joven va a querer vivir ahí, va a querer ser parte de ese proyecto y entonces se vuelve una rama de todo, ¿no? De branding, de arquitectura, de modelo financiero, de detalles específicos, amenidades, que lo hacen un proyecto, la verdad, muy, muy interesante. No sé ustedes qué opinan. Sí, 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 yo creo que lo perdón, que Santi. usted... Dale, 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 dale. No, dale tú, es que tú hablaste, ahí hablamos, ahí nos cruzamos, dale. Bueno, está bien, gracias, muy amable. No, lo que iba a decir es que yo creo que Duván está totalmente acertado en todo lo que dice y en la explicación que hizo, porque a la final la conclusión que yo me llevo es que cuando se habla de conceptualización de un proyecto, es la conceptualización total del proyecto. No es solo de cómo vamos a hacer el marketing, o sea, si lo vamos a hacer por redes sociales y qué colores le vamos a poner y qué foticos detrás le vamos a poner a las imágenes que vamos a subir, incluso cómo vamos a hablar, es decir, cuál es como el tono corporativo que le vamos a... No, es absolutamente todo. Exacto. Y es armarlo desde la fase cero, desde qué necesita el mercado para ahí conceptualizar, empezar como a moldear esa arcilla que se va a volver en un proyecto, pero de ahí es que empieza a nacer todo. Yo no puedo saber cómo voy a hacer el marketing, en qué redes sociales voy a estar, si no sé cuál es mi público objetivo y si no sé además en qué se va a basar mi proyecto. Entonces yo creo que ese es el takeaway más grande de lo que dijo Juan. Sí, no, yo pienso lo Sí, mismo y realmente también a mí lo que me gusta es la segmentación como tal del proyecto. No, no es un proyecto genérico
para muchas personas, familias, sino que es un proyecto que desde su conceptualización se está segmentando. Y como lo dice Santi, eso tiene una conexión directa con el mercadeo del proyecto, el marketing, la venta. Va a ser, es un proyecto hecho para un nicho específico, que obviamente, como lo decía Duan, desde el estudio de demanda, es un nicho que hay absorción. O si no, no estarían Exacto. haciendo un montón de pisos para gente joven, si no supieran que la gente joven o inversionistas están interesados en ese tipo de cosas. Sí. Es un caso muy, muy bueno. Y además que también lo que me gustó mucho lo que decía Juan, de que dan la accesibilidad de mostrar la alternativa de compre 2 apartamentos, uno arriéndolo, suena mucho como no sé si han visto los videos, pero la mentalidad de tiburón, compra 3 y Ah, vives sí. en uno gratis. Pero no, o Ujú. sea, aquí lo chévere es que sí se da el caso de que puede ser accesible para uno y de pronto, no sé, ahí tocaría indagar muy bien qué opciones hay para que el mismo joven pueda tener otro, quizás, o con uno solo, está bien. Sí. Sí, no, total, es muy interesante la verdad lo que ellos brindan en este proyecto. Sí, Toca hacerle seguimiento a ver cómo les va en ventas. sí, creo que este proyecto, Sí, no, yo he escuchado algo, creo se que ya topó lo con tengo la entendido casi. cuarentena, ¿no? Sí, sí, exacto. Como que la parte comercial tuvo problemas por la pandemia, pero en cuanto a éxito de ventas, yo creo que ya lo deben tener casi todo vendido. A ver, habría que validar ese dato. Sí, sí, sí. Lo que yo supe sí fue que se topó con la cuarentena y creo, Sí, creo pues es que que nadie se lo esperaba. ahí sí, no, no había mago que lograra salir de esa ahí mismo. Sí, Sí, eso verdad. es verdad. Bueno, Y Juanma, ¿y tú qué nos traes? ahí como lo dijo Duana, yo voy pasando aquí al mío y algo que me gustó es que el tema de que el marketing también es muy, como lo dijo Duana, como pues el tema de los influencers y todo eso, ¿no? O sea, el contexto, como lo Sí, decía es también como y con que lo que estaba cada Santi. proyecto genera su propia demanda, si está bien hecho. Mm, Ujú. Exacto. Yo les traigo este proyecto que su nombre es Vía, pues, es en inglés, pero Vía Verde, ¿sí? Queda en Nueva York. Ujú. Eh, y es un proyecto muy interesante porque el concepto está arraigado mucho a la demanda que hay, que como lo hablábamos ahorita, hay una demanda ya, sobre todo en Estados Unidos también, sobre todo todo el tema este ¿cómo se llama? De la vida wellness, que sea vida saludable, vida Sí, sostenible. bastante. Y lo interesante y por lo que traigo este proyecto es porque no es un proyecto hecho para un segmento alto. O sea, muchas veces, sobre todo aquí en Latinoamérica, y bueno, y lo aconsejable que de pronto ya muchos desarrolladores saben, es que cuando, o sea, uno los márgenes y el modelo de negocio dentro de proyectos que no son de segmento alto, el modelo de negocio no da. Entonces, o es muy arriesgado o hay algo que uno no está viendo, o sea, dentro del mercado y se está exponiendo mucho, pero generalmente eleva los costos mucho y ya empieza como a salir de los rangos que el mercado puede pagar. Este proyecto se centra precisamente en un segmento medio, un segmento, como le llaman ellos, un desarrollo residencial asequible. Y bueno, si se lo preguntan, tiene 222 departamentos. Algo que me gusta también es de, como les decía, el enfoque es una vida wellness, entonces tiene también sus características sostenibles porque el mercado lo está demandando. Fuera de eso, también su estética es diferente. No es un proyecto que se ve y lo es de interés social o no, o sea, como a simple vista no se ve como algo que hicieron por hacer con materiales económicos, sino que se ve trabajado, se ve pensado. mm, Me gusta, el proyecto tiene también, como lo digo, se mezcla con la zona,
que por ejemplo esta cancha de, creo que hay otra imagen donde lo vemos bien, pero esta cancha queda cerca al proyecto, pues al frente, de hecho ahí se ve, ahí Sí, está al frente, y se mezcla con el proyecto porque el proyecto también tiene un montón de áreas verdes y áreas conjuntas para unir a la misma comunidad. Entonces, es muy enfocado también en darle esa accesibilidad a familias. Es que ya es el caso contrario a lo que estaba platicando Duan. Un proyecto que dijo Duan era gente joven, emprendedores y demás. Este proyecto es para familias que quieren una vida segura y pues también quieren vivir bien. Como todo Sí, mundo, ¿no? Todos queremos apuntarle, o sea, si yo voy a comprar un apartamento de interés social, no es porque quiero vivir como arrimado, sino que quiero tener lo mío. Y es lo que mm, yo creo que esa conciencia está muy limitada sobre todo en los mercados latinoamericanos, que hacen sí, un proyecto de interés social, pero lo hacen como por hacerlo, como por meter, solo modelo de negocio, que sí es importante, pero aquí es un claro ejemplo de que hay un equilibrio. mm, Esto también me gusta, que también mantienen la esencia como tal de Nueva York. Por ejemplo, aquí dejaron las escaleras hacia el exterior, como hay muchas partes, creo que en Nueva York que lo hacen, que tiene la clásica escalera en metal. ujú. Eh, sí, sí. entonces, ese tipo de cosas son interesantes y si uno se fija, miren, o sea, esto que ustedes ven ahí, los arbolitos, es porque también se puede plantar ahí. Está mucho para crear esa conciencia real, no también que sea funcional, sino que también genere unión de convivencia dentro de una misma comunidad, porque es lo que estamos haciendo. Mm. Eh, Aquí lo ven, si se fijan, todas estas áreas, o sea, a mí personalmente me dan ganas de sentarme ahí tranquilamente, tomarme un Sí, café, hablar con amigos y no estar preocupado de que pronto me vayan a robar. Y además, los que son latinos, que pues yo creo que son la mayoría de nuestros de los oyentes o lo que nos escuche, creo que entienden perfectamente lo que hablo. Y no hay que Sí, dar también, o sea, puede que listo, las áreas, un desarrollador puede decir, le meto áreas y amenidades, pero le hago el apartamento chiquito, de 30 metros cuadrados para una familia. No, o sea, aquí lo chévere es que también tiene un contexto que hace ver que se puede dar calidad de vida a las personas. sí, Lo cual es muy interesante, porque otro desarrollador, lo que digo, dice, no, pues no nos da y bueno, también entiendo que dentro del modelo de negocio hay cosas que se empiezan a tener prioridad más que otras y empieza uno a ver. Pero de que se puede o de que los desarrolladores puedan evaluar sus proyectos, es la razón por la que traigo este proyecto. Vía Verde se llama. Entonces, si lo ven, miren sí, los apartamentos son lindos, o sea, muy pues sí, no, para aquí Estados estoy Unidos viendo, es aquí estoy viendo la página y está, o sea, realmente sí es un proyecto muy interesante y me parece algo muy, 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 muy interesante, aún más interesante lo que tú dices de ese cambio de mentalidad del desarrollador, porque estamos totalmente de acuerdo aquí en Colombia, pues que es lo que conocemos más directamente, la gente que desarrolla proyectos de vivienda de interés social, pues tiende a, pues sí, maximizar costos y, perdón, maximizar utilidades y todos maximizar los costos yo. desarrolladores, ¡no! Maximizar utilidades y disminuir lo más que se puedan los costos, entonces lastimosamente pues termina pagando el que va a vivir ahí, no pagando monetariamente, sino pagando en calidad de vida, porque pues terminan viviendo en apartamentos muy chiquitos, muy incómodos, que no tienen buenas zonas sociales. Y lo que tú dices, esto me parece que es clave, es entendible, es lógico, pues para un desarrollador tampoco es que está haciendo, no es una fundación, es un negocio y como tal, pues tiene que sí, proteger su utilidad y tiene que buscar formas de que sea negocio para él. Y yo creo que eso es una de las cosas que nosotros como empresa nos hemos enfocado muchísimo y es intentar encontrar ese balance, ¿no? Y yo creo que es especialmente hoy en día con todas las nuevas tecnologías, nuevas técnicas de construcción, nuevos modelos, incluso financieros, han empezado a surgir esas ventanas de oportunidad donde se puede crear mejores oportunidades financieras
teniendo aún en cuenta la parte de sostenibilidad y la parte de mejorar la calidad de vida de las personas. Con ejemplos tan sencillos como que si yo le meto un tema de sostenibilidad real a mi proyecto, donde se disminuyen los costos de servicios, yo voy a poder facilitarle o a poder incluso venderle el proyecto mucho más sencillo a una persona si se lo sé mercadear de la forma correcta. Porque si sabemos que son un segmento medio bajo, que de verdad está pendiente de cuánto me va a costar la luz, cuánto me va a costar el agua, y yo puedo ofrecer esa solución de, vea, en este proyecto usted va a pagar el 30% menos, el 40% menos, el 50% menos durante todo el tiempo que usted vive acá, pues ahí está una ventaja competitiva gigantesca. E incluso Sí, muchas técnicas de Total. sostenibilidad ahora, hoy en día, hacen que salga más barato construir el proyecto, como por ejemplo la reutilización de los escombros, a no hacerlo. Entonces, cada vez se va viendo más y creo que es un trabajo de personas como nosotros y desarrolladores nuevos que tengamos esa mentalidad, esa curiosidad para innovar y para buscar cada vez más esas vías distintas. sí, total. Y aquí Sí, resalto algo, es de que en el desarrollo, o sea, partimos de la base de que debe haber una demanda para crear un producto, ¿no? Producto del ujú, que sea. El desarrollo inmobiliario no se queda atrás, también tiene que haber una demanda y de hecho se ve muchos desarrolladores que arrancan sin saber, o sea, piensan que la demanda es que ya la gente quiere un techo donde meter la cabeza y ya, pero hay que ir más allá porque también se han visto casos de proyectos inmobiliarios que no se venden y la razón es porque los proyectos de pronto están en una zona donde se sale de los márgenes de costo que el mercado en esa zona puede pagar. Acá lo Mm. interesante fue que lo hicieron realidad, lo hicieron un producto para la gente que puede pagarlo, no excedieron los costos y lo hicieron asequible. Ese es el concepto, uno de los conceptos del proyecto y el cual me gusta muchísimo. Y la comunidad, todo ese tipo de cosas, detalles, que las amenidades, porque este proyecto tiene amenidades, se las dejaron en el último piso. No es como normalmente uno ve que dejan el penthouse y el apartamento más costoso para los últimos pisos, sino que dejaron los últimos pisos de amenidades precisamente para que toda la comunidad pueda acceder a ellos y no sea algo de unos pocos, por decirlo así. Y como lo digo, la demanda es lo más importante y solo lo dejo para ya pasar a otro proyecto, solo lo dejo sobre la mesa, es que pónganse a pensar los desarrolladores que una ciudad que siempre ha estado a la vanguardia, como lo es Nueva York, en un país como Estados Unidos, es porque la demanda ya se está viendo en ciudades así, donde la densidad poblacional es muy grande. Entonces pónganse a pensar nomás esto si lo hicieron allá, ¿por qué no se va a poder replicar en países latinoamericanos? sí, sí, yo ahí con lo que me quedo es con la calidad de vida, ¿no? Ahorita, por ejemplo, Bogotá está como una tendencia, o me he dado cuenta, que ahora se construye mucho aparta estudio, que está de moda el aparta estudio, pero ese es el aparta estudio, por ejemplo, yo veía unos de 16 metros cuadrados, 15 Mm. metros cuadrados, eso es un cuartico de nada y yo creo que lo más importante, pues sí, el negocio es algo fundamental, pero hay que empezar a pensar en la calidad de vida, en lo que le brindo a las personas que van a estar allí, porque además eso es lo que me va a garantizar que mi carrera como desarrollador pues también tenga éxito, también lo pueda replicar en construir cosas mejores, en hacer ciudades que en verdad valgan la pena. De acuerdo. Tal. No sé si pasemos a otro proyecto que alguno Sí, de quiera una, hablar o dale, de ¿quién lo una, de pone una, sobre la mesa? de una, pasemos al próximo. Listo. Lo pongo entonces yo sobre la mesa. Sí, Eh, este otro se llama Coli Roma, así, en México, mexicano. Sí, Es un proyecto relativamente pequeño, como lo ven, pero me gusta el concepto que también salió mucho en función del mercado. El mercado es muy barrial,
¿cómo decirlo? Sí, muy de barrios, hay una comunidad muy así, muy local, pero entonces que también está demandando espacios de trabajo y mejores zonas sociales no en el proyecto, sino como en zonas comunales dentro del mismo barrio. O sea, Ya. eso es Sí, lo que me llamó la atención de que el barrio precisamente, y yo entiendo, o sea, los mercados latinoamericanos es muy similar, que un proyecto más, es un proyecto que construyen, digamos que en la misma cuadra, pero que no aporta nada. Antes genera más inseguridad porque usualmente lo que hacen es dejar esto cubierto y pues ya, o sea, como que uno se vuelve antes una zona poco transitable y poco se empieza a perder ese sentido de barrio. Este proyecto me llama la atención de que primero pues es diferente arquitectónicamente, empieza a tener cosas ya un poco más disruptivas, novedosas, como lo son los vidrios, y lo cual empieza a captar como la atención de la gente. Algo que me gusta Ujú. del proyecto también es que esto que ustedes ven acá no es un sótano para parqueaderos, es un sótano que el objetivo es que sea un ambiente social del barrio. Entonces, tú como local de ahí, pues, estas sillas que ustedes ven acá, la construyó el mismo desarrollador. O sea, lo que es todo ya, el frente y todo lo hizo el mismo desarrollador. Eso está abierto para que las personas puedan bajar, puedan caminar, por eso de esta formita así como sendero, para que el que quiera pueda bajar y pueda darse un paseo. Y además también o sea, el hecho de que la silla esté aquí frente a esto no es porque les haya cuadrado, o sea, tiene un propósito y es precisamente para que la persona del local que quiera pasar por acá y se siente, precisamente vea hacia el frente y vea que puede bajar y esto también es suyo, mejor dicho. ¿Sí? ya. Vemos los espacios que también son, pues este es el espacio de las oficinas. Precisamente pues las oficinas ya el tema comercial pues no es necesario tantos acabados y demás, pero aún así siento que está bien, o sea, está Ujú. muy bien para una oficina. Y asimismo que lo que son los pisos de más arriba son apartamentos. No, está súper chévere. Sí, está muy chévere. Y está muy distinto, creo que eso sí, eso que tú dijiste y que nos mostraste de que tengan un espacio abierto, choca mucho con lo normal de Latinoamérica que se ve y es todo cerrado, obviamente, pues eso tiene su razón de ser en la inseguridad normal, bueno, normal Sí, no, sino común que hay en nuestros países. Entonces Sí, sí es raro ver un proyecto que haga eso, que se arriesgue de esa forma, pero yo creo que sí, pues si lo hicieron así, deben haberlo estudiado muy bien y deben tener una razón muy especial y muy bien soportada. Pero sí me parece muy llamativo y yo creo que eso es una cosa, es una jugada, es una buena jugada que puede realmente crear distinción, ¿no? sí. Distinción, oiga, el proyecto que tiene ese caminito. Y ya, sin siquiera sí, saber cuál es el nombre del proyecto, ya uno dice, en la cabeza está, ve ese proyecto donde pasé esta mañana que se puede caminar. Sí, Y ya. exacto. Ahorita estamos en una sí, realidad de las redes sociales. Con que una persona ya haga la historia ahí y etiquete el proyecto o algo, le salga la ubicación, re bien. ya. Sí, Sí, no, que ni ahí, siquiera que etiquete el proyecto, sino simplemente que lo muestre y ya eso va a causar que ajá, la gente le pregunte y que eso empiece a Temas. regarse por voz a voz, porque es Sí, distinto. que es sí, distinto. exacto. Es que hay algo importante, es lo que decía Juanma de como esos proyectos pequeños como de barrio, que a veces uno también piensa que esos proyectos no pueden innovar, ¿no? No pueden ser diferentes, no Mm. pueden tener una arquitectura que resalte porque entonces no está acorde a la zona. Yo creo que eso también es algo que se debe cambiar. Y esto es muy interesante porque a la final lo que hace es como que este proyecto genera una propia comunidad en la zona. Y yo creo que eso dentro del marketing, por ejemplo, para un desarrollador, es muy importante
siempre pensar en volverse el líder de la zona en cuanto a marketing. Que los propios vecinos puedan ver el proyecto, que los propios vecinos puedan tener un plan de referidos para ganar comercialmente el proyecto, que mi proyecto se vea en la tienda en la esquina. Entonces, todo eso es lo que hace también que estos proyectos pequeños pues tengan como ese plus de que también se puede hacer algo diferente. Sí, Sí, totalmente. es ese cambio de mentalidad del desarrollador, de hacer espacios cerrados a espacios abiertos. Obviamente, como le digo Santi, midiendo bien las cosas. En Latinoamérica toca medir bien si se puede o no se puede. Sí, Ahorita en obvio, la zona. obvio. Sí, Sí, yo creo que siempre el mensaje va a ser, ahora no es que todo el mundo salga a hacer proyectos con este tipo hacer. de Sí, espacios y entonces que en el barrio más peligroso aquí les dé por hacer una cosa así, con ventanales así gigantes para que se vea todo lo que hay en el apartamento. No, eso tiene que Sí, sí, ser no. el Téngalo por mensaje seguro que va a siempre, tener un vagabundo ahí durmiendo, ¿no? O sea, sí, el mensaje siempre es, y yo creo que con eso podemos ir cerrando, sí, recopilando los proyectos que hemos visto. El mensaje yo creo que es, vean que los proyectos que mostramos todos son muy distintos, pero cada uno tiene una esencia. Y ese es el mensaje. exacto. Miren qué funciona para su proyecto. Miren qué es lo que va a cubrir, qué necesidad va a cubrir su proyecto. ¿Qué estudios van a hacer ustedes para mirar la demanda? ¿Qué estudios van a mirar ustedes para mirar la oferta? Y con base en eso sí armar un proyecto. Y con base en eso meterle el diseño arquitectónico que también tenga sentido, que también tenga concepto, que esté en línea con el concepto y que todo vaya de la mano, como una cadena, todo tenga sentido con la misma unidad, desde el marketing hasta el modelo Sí, financiero, hasta la parte audiovisual, hasta la página de internet, las redes sociales, incluso el equipo comercial, la forma de vender, bueno, todo. Yo creo que ese sería como el mensaje más grande de nosotros. sí, ¿Les sí, yo parece? ¿No también, les parece? a mí también me sí, parece. sí, de acuerdo, total. Sí. ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos bien. Ah, Sí, bueno. No, sí, yo también quería cerrar con decirle al desarrollador o los desarrolladores que nos estén escuchando, hay que partir de la deseabilidad del mercado, de la demanda. La oferta es indispensable porque hay que analizarla, pero es muy importante que se tomen el tiempo de estudiar eso, estudiar el mercado de detalle, porque si ya crean un producto, ya detectan la demanda, el deseo de una zona con las características específicas de esa zona, yo creo que ya el negocio es factible y es viable, porque si empiezan o sea, una de las cosas del desarrollador es decir, ¿será que lo vendo? ¿Será que no? Pero si entonces arrancamos por la deseabilidad, por la demanda, el resto se va a dar. Pero no hay que arrancar primero por factibilidad o por viabilidad y después demanda como por el adicional. No, se arranca por la demanda y se crea el producto acorde a esa demanda, a esa zona Mm, y acorde en diferentes aspectos. sí, de acuerdo. sí, de ¿Tú, acuerdo, de Ana, acuerdo. tienes alguna observación final? No, yo creo que ya está dicho y yo creo que lo importante siempre es partir mucho de estudiar muy bien las cosas, de planear muy bien lo que va a hacer, de planificar, de mirar todos esos pequeños detalles. Yo creo que en los detalles está como la diferencia de lo que hago y ahí está el punto de cambio. Entonces es cambiar desde que se cambie la mentalidad, el resto llega solo. De acuerdo, de acuerdo. Así Bueno, es. muchachos, muchas gracias entonces. Espero que las personas que han visto este webcast o escuchado en Spotify les haya gustado, especialmente le hayan visto valor. Y pronto volveremos con otro nuevo episodio, con unos nuevos temas para que se sigan inspirando. Les mandamos un abrazo a todos, muchachos. Muchas gracias. Un abrazo. Listo, Chao. Gracias. chao.